Bienvenidos a Objetivo Libertad, el programa para la gente que no nos callamos y que ante todo hablamos lo que nos apetece y sin tapujos. Hoy traemos a un vasco que es director de cine, fotógrafo, guionista y tiene obras como 1980, El infierno vasco o la que acaba de presentar, Bajo el silencio. Hoy hablamos con Iñaki Arteta. Bueno, primero de todo, bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación. Siempre al principio del programa preguntamos si el invitado es una persona libre. En este caso, ¿es Iñaki Arteta un hombre libre? Claro, por eso hago lo que hago, que es casi lo que quiero y aunque no sea lo más recomendable, pero bueno, desde que empecé a hacer las películas que he hecho, pues me he sentido cada vez más libre. Durante tu carrera como cineasta, ¿has recibido amenazas por hacer tu trabajo? No, tanto amenazas como falta de ánimo, ¿no? Quiero decir que cuando empecé a hacer la primera película, el año que viene hago 20 años de la primera película, pues nadie me animó a que la hiciera. En fin, mis pequeños círculos me decían, bueno, pues es buena idea, está muy bien, ¿no?, que hagas algo así, pero nadie me animó lo suficiente. No me importó, pero quiero decir que lo que me aconsejaban más o menos, no exactamente, pero no me lo decían claramente, pero lo que me aconsejaban es que lo dejara para más adelante o que no lo hiciera, ¿no? Recientemente salió una encuesta que hablaba de que el 60% de los jóvenes no conocían a personas como Miguel Ángel Blanco, como Juan Antonio Ortega Lara o Irene Villa. ¿Cuál crees que es el problema para que los jóvenes ahora mismo no sepan esos nombres? Bueno, yo creo que hay unos cuantos problemas que están entrelazados, ¿no? Yo creo que los jóvenes, si hablamos de jóvenes veinteañeros, pues ni en mi época sabíamos lo que pasaba. Yo tenía 21 años en 1980, el año que mataron a ETA, mató a más gente, y yo no recuerdo de nadie que supiera ni cuántos habían matado aquel año ni quiénes habían sido, ¿no? Quiero decir que hay una distancia lógica entre en los jóvenes a esas edades, entre la realidad y su vida cotidiana, ¿no?, sus intereses, ¿no? Eso por una parte. Luego yo también pienso que más que un problema de los libros escolares o de lo que se estudia en el colegio, que realmente es muy poco y demasiado resumido, a mi juicio, está la tarea de los padres. Quiero decir que son los padres, a mi juicio también creo que los padres no han contado debidamente lo que ha pasado a sus hijos o no tienen muy claro tampoco lo que ha pasado, ¿no? El posicionamiento de muchos adultos en la sociedad española con respecto al terrorismo, pues habría que hacer una encuesta a ver si los mayores, no es que sepan cosas, que seguro que sí las saben, pero a ver si saben lo más importante, que es que eso estuvo mal, ¿no? Que no habría que haber permitido que se mate por una ideología como se ha matado, ¿no? ¿Cómo se vive en la actual sociedad vasca? Pues en la última película tratamos de un poco de sumergirnos en la sociedad vasca post-ETA para ver qué consecuencias ha dejado, qué rastro ha dejado el terrorismo en la sociedad vasca. Yo creo que, aunque el terrorismo, claro, causó, vamos a decir, cierta paz social en cuanto a que no había riesgo, o ya no hay riesgo desde hace 10 años a que uno le persigan o le maten por la calle o ese tipo de inseguridad física, la cuestión de fondo no ha cambiado. Es decir, que el nacionalismo sigue gobernando, sigue imponiendo de alguna manera su cultura supremacista allá donde pueda, que es en general en todos los estamentos de la sociedad vasca, ¿no? Entonces eso no sigue. Y yo creo que también sigue existiendo un miedo a exponer públicamente cualquier pensamiento o tesis en contra del nacionalismo o en contra de la lengua o de la cultura en general, que está marcadamente absorbida por lo nacionalista.
Recientemente salió la serie Patria, aunque también estaba el libro de Fernando Aramburu, y personalmente me he dado cuenta que cómo puede ser que una persona llegue a tal degradación de la sociedad en general, al punto en el que eres capaz de matar a tu vecino por el simple hecho de pensar diferente. Bueno, todas las ideologías que han tenido ese perfil supremacista y fanático, pues al final acaban en situaciones tan horribles como esa, ¿no? Da igual, salvado de la distancia, pero da igual el nazismo que el islamismo, es decir, en lo nacionalista o en lo ultranacionalista está el germen de la violencia, ¿no? A mi juicio. Y eso, pues una vez de que uno o un grupo piensa que es una herramienta adecuada para conseguir sus objetivos, pues, salvarnos a todos, al pueblo vasco de la opresión del Estado español o lo que sea, pues ya da igual el objetivo, que sea un vecino o un desconocido, da lo mismo, porque se pierde el respeto a la vida de los demás y una vez de empezar, pues todo puede ser posible, desde luego. En relación al artículo que antes citaba, ¿cómo ves que está creciendo la sociedad vasca, sobre todo los jóvenes vascos? Es decir, ¿cómo puede ser que partidos como Bildu tengan el número de representantes que tienen en el Parlamento Vasco o en el Congreso, el que debería ser el espacio común entre los demócratas? ¿Cómo puede ser que los jóvenes, porque en recientes encuestas salían que los jóvenes eran los que más votaban a estos partidos? ¿Qué crees que estamos haciendo mal? ¿Qué crees que se está haciendo en el País Vasco para que estos jóvenes voten a estos partidos y no a los que deberían ser los partidos de los asesinados y no de los asesinos? Es una cuestión compleja esa, ¿no? O sea, que digamos que parece que, bueno, los datos van por ahí, ¿no? Que la sociedad vasca ha premiado de alguna manera, ¿no?, a los que practicaban el terrorismo, a los que les amparaban y tal, ¿no? Y eso ha sido recogido de alguna manera por los jóvenes también. Pues es paradójico también que las encuestas, por ejemplo, que indagan sobre quién quiere ser independiente o independentista o quién apoyaría la independencia, están bajando continuamente, están en el 20 y pico %, ¿no? Es una cuestión paradójica, sí. Porque también si se comparan los datos electorales de, por ejemplo, de las últimas elecciones que son de este año, con las de hace 20 o 30 años, tampoco ha aumentado en porcentaje el voto Abertzale, ¿eh? O sea, no es creo que en el año 81 es cuando batieron el récord de apoyo, y yo creo que también en el año 99, entre el año 99 y el 81, creo recordar, es cuando más votos saca el mundo Abertzale, HD o como se llamaba entonces, ¿no? O sea, quiero decir que también es relativo. O sea, ellos han tenido unos dientes de sierra en cuanto a apoyo popular. Lo extraño, efectivamente, lo que no es muy justificable de Euskadi hacia afuera, es que se haya premiado a quienes amparaban el terrorismo y que los jóvenes también estén detrás de eso, ¿no? Pues hombre, es algo que es difícil de explicar así rápidamente, ¿no? Pero es una cuestión preocupante. Bueno, yo creo que es un problema de base porque después personas como Arnaldo Otegi vienen aquí a Cataluña, lo veíamos en manifestaciones del 11 de septiembre, del Día de la Diada, y la gente lo recibe como un hombre de paz, lo reciben como un demócrata, cuando realmente sabemos todos quién es. Entonces yo creo que es un problema de no tener conciencia de lo que ha hecho. El otro día nos reunimos con Covite y vino Ana Izpiri y nos contaba que durante una época se expulsaba a los que consideraban no vascos o vascos de segunda, como está pasando ahora en Cataluña. Se les expulsaba o matando a familiares o haciéndoles pues escraches sociales, ¿no?, que diríamos. Soy tu vecino, a ti no te vendo, eres familiar, a ti no te hablo. Entonces, ¿cuál crees que es el problema? ¿Por qué se hacía? Bueno, el odio. Efectivamente, el odio está vinculado al nacionalismo. El nacionalismo es supremacista y ese carácter absolutamente identitario y
lleva a esas situaciones. O sea, el odio se ha fomentado, se ha admitido como una cosa durante demasiado tiempo ahí, ¿no? Como algo lógico, el odio a lo español o al que no era exactamente nacionalista, y eso ha llevado no solo al asesinato, pero bajo el asesinato ya cualquier cosa es posible. Es decir, cuando alguien admite que matar a una persona que considera enemiga de su ideología o de sus aspiraciones políticas, cuando uno piensa que eso no es malo, todo lo demás es calderilla, como si dijéramos. O sea, presionar al vecino o digamos, perseguirle para ayudar a los que le van a matar o les van a hacer la vida imposible. O sea, esa red de chivatos y de cómplices, pues es posible gracias a que todos comparten el odio al distinto. Es así. Estuve leyendo, y espero no equivocarme, pero recibiste la medalla al Orden del Mérito Constitucional en 2003. Explícanos un poco más acerca de esto. Nos la dieron a unos 60 vascos que estábamos en distintos grupos entonces. Yo estaba en el patronato de la Fundación para la Libertad, también estaba en el Foro de Bermúdez, entonces esos dos grupos y algunos concejales constitucionalistas también nos dieron esa medalla. Es una medalla que tienen 300 personas en España. Para mí es un orgullo, ¿no? Que mi país considerara en su momento que estaba haciendo algo, ¿no? por la Constitución, por los valores de la Constitución y de la convivencia, ¿no? Un vasco como tú, ¿cómo ve la situación en Cataluña? Yo pienso que lo que ha pasado en el País Vasco es una guía para lo que está ocurriendo aquí, ¿no? De estos años atrás. Quiero decir que es buen ejemplo en cuanto a que la violencia no ha sido castigada debidamente. Por supuesto, la ideología que ha amparado la violencia es evidente que no ha sido castigada, puesto que tienen representaciones políticas y interlocuciones políticas, en fin, con el gobierno actual, por ejemplo, ¿no? Y representación política, no solo en el País Vasco, sino en el Congreso Español, ¿no? Entonces, quiero decir que cuando eso resulta un poquito infantil el asunto, pero yo creo que el nacionalismo tiene mucho de simple y de infantil, ¿no? Es decir, si a un niño le dejas que coma lo que quiera o que pinte las paredes, pues y otro lo ve, pues pintarán las paredes también. O sea, si la permisividad que ha existido con el nacionalismo vasco, que les ha llevado a acumular competencias mientras se estaba matando, y el final que se ha dado al terrorismo, que es un final así como, eso se le llama un final sucio, en cuanto a que no se ha derrotado al terrorismo, sino que se les ha abierto una puerta a la vida política normal, pues eso es un referente fantástico para los catalanes, ¿no? Es decir, la violencia por la que se ejerce aquí, cortando una calle, la Meriña, durante meses, con la policía absolutamente pasiva, eso se ha visto allí con la Kale Borroka muchos años, ¿no? Entonces quiero decir que el paralelismo es interesante y es peligroso a la vez, ¿no? O sea, es lo que pasa ahí. Aquí no creo que se organizara un grupo armado terrorista como fue ETA, porque ya son otros tiempos y yo pienso que no es estratégicamente interesante. Pero todo lo demás está, digamos, calcado de aquel proceso, ¿no? Bueno, ahora que mencionabas la Kale Borroka, ¿cómo ves comparable más bien la Kale Borroka de entonces con los actuales CDR, sobre todo las juventudes como partidos de la CUP, que es que realmente imitan las actuaciones de la Kale Borroka? Veíamos destrozando bancos, sobre todo les ha dado la tendencia de coger los contenedores y romperlos, quemarlos. Entonces, ¿cómo ves de comparable estos dos? Es lo mismo, es la sensación de que se puede hacer cualquier cosa y eso es lo mismo, pero la actuación de la política autonómica, es igual. O sea que también lo que están copiando es la policía autonómica catalana a la vasca en su momento. Efectivamente no a toda, pero... Y a los mandos políticos de la policía autonómica también. Allí
Si tú salías en la calle en los años 90 a robar un coche, pues te detendría la policía. Pero si quemabas 6 contenedores no había ni un detenido. Eso ha sido una constante, ¿no? O sea, quiere decir que son movimientos paralelos. Es decir, si la expresión violenta en la calle de los jóvenes es cortada de raíz por la policía, que pasó está, eso se acaba enseguida. Pero cuando se va permitiendo, entonces ahí vamos a tener un paralelismo con lo que ha pasado en el País Vasco, ¿no? Que es una imitación peligrosa y que también parece como que no hemos aprendido, ¿no? Que es lo peor de este asunto es, después de lo que ha ocurrido en el País Vasco, se podía haber aprendido de lo que se hizo mal, ¿no? Desde las instituciones, desde la policía, desde el gobierno español incluso, ¿no? Pero parece que no se aprendió nada. Ya para ir finalizando, ¿qué nos vienes a contar con el nuevo documental Bajo el Silencio? Sin hacer gran spoiler, pero más o menos la trama. Bajo el Silencio es una indagación por debajo de lo superficial, ¿no? De esa aparente paz que se puede creer que se vive en el País Vasco, ¿no? Después de cesar la violencia terrorista. Por debajo de eso hay una sociedad traumatizada, una sociedad que ha admitido los parámetros ultranacionalistas, que una parte de la sociedad que no protestó nunca por lo que estaba pasando y que tampoco protesta por el mantenimiento de ese estatus cultural y social, ¿no? Que es lo nacionalista, ¿no? Entonces, es una sociedad que tiene un trauma por el pasado, los que no hicieron nada, porque no hicieron nada, los que hicieron algo por ver cómo ha sido el resultado, incluso electoralmente, es decir, quién nos manda después de todo lo que ha pasado. Seguimos con una simpatía extraordinaria por todo lo nacionalista e independentista, y los que hicieron el mal también estoy convencido que están traumatizados en el sentido de que saben que hicieron mal y ahora su discurso se ampara en el silencio, ¿no? Entonces lo que hemos querido romper en esta película es esa capa de silencio para ver qué hay debajo y qué acercamiento a la realidad podemos hacer con esta película. Y es un acercamiento de alguna manera muy incómodo y yo creo que es sorprendente también. Muchas gracias por la entrevista, yo me he sentido muy cómodo, espero que haya sido mutuo. Y para acabar, siempre es un ritual, alguien te ha dejado una pregunta y tienes que leerla, contestarla y después le escribirás una pregunta a nuestro siguiente invitado. Entonces tienes vale, aquí el sobre. Está. Sí, y aquí dentro de la caja tienes para escribir la siguiente. Ajá. ¿Cuál es tu precio? ¿Quién ha escrito esto? En este caso fue Joan López Alegre. ¿Y quién es? Es un periodista que estuvo muy activo en la política, ha formado parte de partidos como el PP aquí en Cataluña y estuvo en Mataró, sobre todo en la política, y bueno, es un referente aquí en Cataluña, sobre todo para nosotros, ¿no? Bueno, pues yo no tengo precio. No tengo precio. Y tengo una edad suficiente como para que lo que he hecho sea el aval de esta respuesta, ¿no? Si hubiera tenido el precio, que el precio no es tanto dinero como comodidad, ¿eh? Si hubiera querido tener una vida cómoda, no hubiera hecho lo que hubiera hecho, ¿no? Entonces el precio para mí fue ese, ¿no? El darme cuenta, o sea, el darme cuenta de que no tengo precio ha sido por darme cuenta de que he ido haciendo lo que he querido, salvando los obstáculos que tiene siempre no tener precio, ¿no? Que es un poco ir a contracorriente, decir que no a la comodidad y decir sí a tener una vida útil, ¿no? Y un trabajo con el que uno se siente útil, ¿no? Que ha sido lo que de alguna manera ha llenado mi vida. Bueno, pues aquí dentro tienes un papel y un boli y le escribes la pregunta al siguiente invitado que no sabemos quién es, ¿no?